El documento sobre el 23F que plantea otra teoría diferente. Los parlamentarios estaban a punto de votar la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno. El verdadero poder en España, aunque dividido en varios frentes no siempre bien avenidos, se había unificado para deshacerse del incómodo presidente Adolfo Suárez. Y si además de sacarlo de la presidencia, se le podía machacar a conciencia, no se podía dejar pasar la oportunidad de dar un sonado escarmiento para posibles futuros disidentes. Era el 23 de febrero de 1981, alrededor de las 6:23 de la tarde. El poder, me refiero al que gobierna por encima de los políticos, el verdadero poder, sirviéndose de sus medios de comunicación, había triturado y laminado la figura de Suárez desde hacía por lo menos año y medio antes. Fue algo muy parecido a una cuidada y estudiada operación de colocación minuciosa de explosivos en los puntos más sensibles de la estructura de un rascacielos, antes de pulsar el botón para dinamitarlo. A Suárez ya no lo quería ni el rey Juan Carlos, su otrora valedor desde antes incluso de ser coronado. Y la inmensa mayoría de sus compañeros de partido y de gobierno abjuraban de su amistad, eludían su compañía y evitaban contestar a sus llamadas. Adolfo Suárez había cumplido su papel, estaba amortizado. Tocaba apartarlo del tablero de juego. Así que una moción de censura, junto con una esmerada estrategia de desgaste de su imagen política y personal, además de un férreo cerco a la figura presidencial, habían conducido a la situación parlamentaria que se vivía aquel 23 de febrero de 1981. Suárez había presentado su dimisión y la Cámara se disponía a investir a un nuevo presidente. En la primavera del año anterior, el Suárez había confesado a sus más cercanos que una noche se levantó a las 3:15 para ir a beber algo a la cocina y se había topado con un tipo vestido de mono de trabajo gris y zapatos caros que le informó que estaba allí para revisar una supuesta avería de fontanería. Desde ese mismo momento, Suárez quedó convencido de que no solo era custodiado. Además, estaba vigilado. A decir de no pocos periodistas desde entonces hasta hoy, aquellos eran años de ruido de sables. La Operación Galaxia había quedado en chapuza de amiguetes. El sector nostálgico del ejército y la policía estaba por la labor de ir donde hubiera terroristas de ETA y eliminarlos a tiros, y otro sector, mezcla de civiles y militares no menos nostálgicos, aún no habían digerido la legalización del Partido Comunista. España estaba inmersa en los años del plomo. Casi cada semana se producían 1 o 2 atentados de ETA. La crisis económica era muy seria. A los españoles se les había quitado de encima el yugo franquista de falta de libertades para imponerle otro yugo de ausencia de libertad económica creciente, con el nuevo IRPF y una voracidad fiscal por parte del Estado que hoy nos parecería mínima comparada con la que sufrimos actualmente. Así que no era difícil encontrar a quien asegurase que con Franco se vivía mejor, más barato y más seguro. Quizás entonces el humo no le dejaba ver el fuego a la sociedad española, pero con la perspectiva del tiempo, quienes se interesan por cosas más importantes que el fútbol y supervivientes habrán podido advertir que la tragedia de un político amortizado, despreciado y traicionado por casi todos era, en realidad, el espectáculo mediático perfecto para mantener atentos y enfrentados a los españoles mientras que, tras el escenario, se fraguaban los cimientos de un poder al que poco le ha importado. Desde entonces el color político de quien gobernase, mientras el gobernante fuera obediente a los dictados de su amo. España había vivido, en menos de una década, el asesinato de Carrero Blanco, vicepresidente de gobierno, la humillación de la Marcha Verde y la pérdida de los territorios del Sáhara, el fallecimiento del dictador Franco, la incertidumbre provocada por el fantasma de un nuevo enfrentamiento entre españoles, la aclamación de una constitución aplaudida por una gran mayoría y que albergaba una serie de intenciones que comenzaron a materializarse desde sus inicios y que han conducido a España al desastre que vive ahora, y la creciente ola de asesinatos de ETA desde los últimos años de dictadura hasta esas fechas de 1981 y que se prolongaría, con altibajos, por casi 30 años más. Era el momento de dar un golpe de timón. La distracción, la caída de Suárez. La excusa, la situación de creciente caos político, social y económico. El golpe de efecto, un golpe de Estado. Hoy, en términos generales, todo el mundo conoce la parafernalia de lo sucedido tras el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. La entrada de Tejero en el Parlamento, los 34 balazos que quedaron marcados en el techo de la Cámara, el presidente Suárez y Gutiérrez Mellado como los dos únicos con agallas para enfrentarse a los golpistas,
las horas de espera con apagón informativo incluido, excepto una cámara de televisión que un operador dejó conectada, el tardío mensaje del rey Juan Carlos apoyando a la democracia, la salida de Tejero del Congreso, los informativos alabando al rey, las teorías de unos y otros sobre la verdadera autoría del golpe, que solo se atrevieron a incluir al monarca, pasado un año, como el elefante blanco al que obedecían los golpistas, y la certeza para muchos periodistas e investigadores de que el golpe de Estado había sido ideado para formar un gobierno de concentración nacional formado por la mayoría de los líderes políticos junto con algunos militares y liderado por Juan Carlos I. Oficialmente, y según la sentencia posterior al juicio, los responsables del golpe fueron unos pocos militares. Armada, Milans del Bosch, Tejero y algunos otros fueron declarados culpables y la justicia no volvió a tomar el asunto en consideración. Era necesario cerrar el capítulo del 23F, ponerle un candado y arrojar enterrar la llave. Pero qué curioso que el propio Armada, además de otros implicados de alta graduación, revelasen que cuando se le comentaba al rey la posibilidad de organizar un golpe para tomar el poder bajo un gobierno de concentración nacional, él siempre contestaba a mí, dádmelo hecho. Por supuesto, ni el rey ni los políticos supuestamente implicados se vieron oficialmente en entredicho. Pero a nadie medianamente inteligente se le escapa que para organizar una maniobra con implicados de tanta importancia, hacía falta mucho más que políticos, militares y un rey. Hacía falta, además de todo lo anterior, un poder económico financiador. Las consecuencias de lo sucedido el 23F no se hicieron esperar. Entre ellas, la aceleración de los procesos autonómicos de las comunidades privilegiadas, es decir, Cataluña y las Vascongadas, el posterior afianzamiento del PSOE, que gobernó 3 legislaturas y sentó definitivamente las bases de lo que hoy es España, la expropiación de Rumasa y los siguientes escándalos de corrupción resultantes de la venta de sus empresas, en demasiados casos a bajo coste a amigos de los socialistas dentro y fuera de España, y un apabullante y largo etcétera de más casos de corrupción política y económica que, en no poca medida, fueron marcando el rumbo del devenir de la nación. Ahora bien, y si todo lo conformado por el golpe de Estado, el posterior juicio, y las teorías de implicación de tantas personas de importancia, ciertas o no, fueran también otra distracción para que otro poder, mucho más oscuro que los frecuentemente aludidos, se asegurase precisamente una mayor implantación, siempre desde la sombra, para fortalecer esos cimientos que se fraguaban paso a paso antes, durante y después del golpe. En 2014 se publicó en un blog de la red un documento, a mi parecer, apasionante, que planteaba otra variable distinta de las que los periodistas y los medios han publicado desde 1981. Este documento ha sido eliminado varias veces y, me consta que al menos en una ocasión concreta, no solo fue borrado el documento sino que también fue eliminada completamente la web que lo albergaba. La lectura del documento abre una nueva posibilidad a la verdadera autoría del golpe de Estado, sus preliminares y sus calculadas consecuencias, aunque para comprender las relaciones que el autor trata de establecer entre unos puntos y otros de la trama, es necesario disponer al instante de la hemeroteca suficiente para refrescar la memoria sobre tantos sucesos tenidos en cuenta por el autor. El lector tiene la libertad de decidir si lo relatado es cierto o una elucubración, pero si dicho lector es de mente analítica y conoce o recuerda los hechos más importantes de la historia reciente de España, no sería extraño que llegue a la conclusión de que en no pocas ocasiones la ficción supera a la realidad, de que los buenos no son tan buenos, y de que los malos son mucho peores de lo que generalmente pensamos. En el siguiente enlace está disponible el documento completo, tal y como fue capturado de la web apenas 24 horas después de ser borrado de nuevo.